Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Les deseo de todo corazón que pasen un feliz día de reposo, hermanos. Que, como dice la Escritura, que el rostro del Señor brille en cada uno de ustedes. Que tengan un bonito día de reposo y les deseo mucha bendición de parte de Dios. Que hay un versículo en la Biblia, hermanos, y quiero compartírselos. Este versículo viene en el libro de Juan, a manera de introducción. A manera de introducción dice el libro de Juan, versículo 31, dice de la siguiente manera: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vuelvo a leer, hermanos, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Haz de cuenta que como que Dios nos pone de alguna manera un mandamiento y una condición. La condición es esta: si nosotros queremos ser discípulos de Jesús, lo primero que tenemos que hacer es permanecer en su palabra. Y eso creo que es muy importante, hermanos. La palabra de Dios fue escrita con un propósito muy grande de parte de Dios. El propósito de Dios precisamente por lo cual Él ha hecho que la Biblia perdure hasta el día de ahora, tantos y tantos años y tantas veces que la han querido destruir, y la Biblia hasta el día de hoy existe, es porque verdaderamente la palabra es la palabra de Dios. Y es muy importante que todos nosotros entendamos, hermanos, el peso que tiene la palabra de Dios. A veces nosotros no lo consideramos, pensamos que la palabra de Dios es un detalle, o a veces leemos la Biblia como que si fuera cualquier libro, y pues no, hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, les dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y cualquier persona que se llame discípulo de Jesús, forzosamente tiene que permanecer en la palabra de Dios. Ahora, no es que Dios sea un Dios manipulador, o que Dios nos quiera obligar a hacer tal o cual cosa. No, es que es lo que nosotros necesitamos, permanecer en la palabra. Imagínate tú, un abogado, por ejemplo. Para que el abogado trabaje, tiene que trabajar en base a la Constitución. Entonces el abogado tiene que conocer muy bien la Constitución para saber cuáles van a ser sus alegatos, cuáles van a ser sus querellas y todo ello, ¿verdad? Bueno, para nosotros los cristianos que queremos ser discípulos, necesitamos forzosamente la palabra de Dios. Y veo yo, así que lo veo yo como un defecto que tenemos en la iglesia cristiana evangélica en general: la falta de conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, y eso no está bien. Dice Jesús, así que no lo digo yo, no lo dijo un hombre cualquiera, lo dijo Dios mismo. Jesús dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿verdad? Entonces, toda persona que quiere ser discípulo de Jesús debe de permanecer en la palabra de Dios a fuerza. Amados, la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios,
créelo o no lo creas, pero tú estás en la presencia de Dios. Tú estás leyendo la palabra de Dios y Dios a través de ello te está hablando. Dios a través de su palabra te hace conocer cuál es su carácter, pero también te hace conocer cuál es tu carácter. Te dice lo que debes hacer y lo que no debes hacer y cómo debes de hacer las cosas. O sea, Dios te dice todo lo que tú debes de hacer. Entonces, cualquier persona que quiere ser feliz, cualquier persona que quiere llegar a la vida eterna, forzosamente tiene que pasar por el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, un permanecer en la palabra de Dios. Fíjate lo que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, haz de cuenta que te condiciona y te dice: tú tienes que permanecer en mi palabra, pero no te condiciona porque esa condición le satisfaga a Él, sino Él te condiciona para que tú seas bendecido. ¿Cómo vas a ser bendecido? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pasamos a otro punto, hermanos, y comentemos pues sobre la verdad. Muchas personas piensan que la verdad que cada persona tiene su verdad, ¿no? Él tiene su verdad, ese tiene su verdad y cada quien tiene su verdad. Y eso no es verdad, porque verdad solamente hay una. Y esa verdad es Jesús, hermanos. Él mismo lo dijo en Juan 14:6, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso dice: y conoceréis la verdad. Y la verdad, el hecho de que tú conozcas a Dios, te da libertad. Obviamente esto mucha gente no lo cree. Piensan que nada más es un detallito, piensan que eso es imposible. Sin embargo, no. Porque en la vida no te puede dar felicidad ni un trabajo, ni el que tú tengas mucho dinero, ni el que tú tengas a muchas personas. El único que tiene la capacidad de darte la felicidad es Dios. Por eso dijo Jesús: el enemigo solamente viene a hurtar, a matar, a destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, lo dice en Juan 10:10. Entonces Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, vino para darnos libertad, vino para darnos perdón de pecados, vino para darnos libertad de pecados, vino para darnos una esperanza de vida eterna. Eso es lo que Jesús hace por nosotros por medio de su bendito sacrificio, hermanos. Y cuando tú conoces esto, empieza a ver en tu corazón libertad. La libertad para amar, la libertad para decidir, la libertad para hacer lo que tú debes hacer, porque eso es lo que le da plenitud a tu alma. Es como que revolvente, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es leer la Biblia? ¿Cuán importante es estudiar las Sagradas Escrituras? Mira, te voy a mostrar un mal ejemplo. Yo platicando con hermanos cristianos, la mayoría de veces yo casi siempre pregunto: ¿cuántas veces has leído tú la Biblia? De verdad, hay personas que tienen 10 años en el cristianismo y nunca han leído la Biblia completa. Se saben versículos por aquí, versículos por allá, pero nunca han leído la Biblia completa. ¿No dice el Salmo que la suma de la palabra de Dios es la verdad? Entonces, la Biblia se lee desde principio a fin, se lee toda, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos puede hablar a través del Génesis, Dios nos puede hablar a través del Éxodo, Dios nos puede hablar a través del Levítico, a través o sea, Dios nos habla en toda la palabra de Dios. En el libro más pequeño que tú encuentres, ahí te va a hablar Dios algo. Y siempre te va a estar hablando Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es permanecer en la palabra de Dios. La palabra permanecer quiere decir estar en la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Todo buen discípulo de Cristo es lo que ha hecho. En toda la historia de la iglesia, hermanos, siempre ha sido así. No sé por qué ahora tenga que ser de manera diferente. Tenemos la responsabilidad de leer la palabra de Dios. Y sobre eso te quiero hablar en esta tarde. Esta es apenas la introducción. En esta mañana te quiero hablar sobre eso, sobre la importancia de la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración y vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, hermanos. Cierren sus ojos y inclinen su cabeza. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús
por esta palabra que tú nos traes en este día, Señor. Anhelamos tu bendición, deseamos conocerte más, deseamos aprender más de ti. Ayúdanos, por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Bien, ya te digo lo importante que es la palabra de Dios. Quiero que me acompañes un texto. Ese texto viene en Josué 1:8. Ya es un texto muy conocido, es un texto que casi todo el mundo sabe. Pero ese texto es muy importante porque nos narra precisamente la importancia que tiene la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué bonito versículo, ¿no? Qué bonito texto. ¿Por qué bonito? Porque ahí nos dice Dios lo que nosotros tenemos que hacer, pero también nos dice Dios la bendición que tiene para nosotros. Punto número 1. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿A qué se refiere? Pues a que siempre que hablemos debemos de hablar, ¿qué? La palabra de Dios. Cuando dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, quiere decir que siempre debemos hablar la palabra de Dios. ¿Verdad? Segundo punto dice, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, te das cuenta. O sea, la debemos hablar por un lado. Y por otro lado, la debemos meditar. ¿Cuándo? De día y de noche. Yo no sé si tú sepas lo que quiere decir meditar. Meditar nos da la idea de encerrar un caballo en un corral. ¿Qué es lo que hace el caballo? Da vueltas y vueltas en el corral. Entonces la palabra de Dios nosotros la debemos de meditar. La metemos en nuestra mente y ahí le empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y a través de darle vueltas y vueltas, entonces nosotros empezamos a comprender lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Eso es muy importante. O sea, la palabra de Dios es para que la hablemos, pero también para que la meditemos. Y punto número 3, lo más importante. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ¿no? Entonces ya tenemos 3 puntos que nos da ese versículo. 1, hablar la palabra de Dios. 2, meditarla. Y 3, ponerla por obra. ¿Cómo vamos a poner la palabra de Dios por obra si no la conocemos? ¿Cómo vamos a poder vivir como Dios manda si no conocemos la palabra de Dios? El otro día estaba yo, me metí a YouTube y vi una predicación de un hermano. Me gustó la predicación, se me hizo bonita la predicación. Sin embargo, hubo otros hermanos que lo confrontaron y lo ofendieron a través de los comentarios y le dijeron de cosas. Ahora, ¿eso querrá Dios? Por supuesto no. Dice el libro de Juan que si no amamos a nuestro hermano que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos, nos hagan lo que nos hagan, nos digan lo que nos digan. Nosotros tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hermanos. ¿Dónde lo vemos eso? Pues en la Biblia, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que pasa con la palabra de Dios? La palabra de Dios hace ser un buen hijo, un buen padre, un buen estudiante, un buen trabajador, una buena persona, un buen cristiano.
Por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, solamente entonces, después de que cumpliste esos 3 puntos, entonces dice, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por eso el versículo 8 dice, el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces, porque no es fácil. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La presencia de Dios va a estar contigo siempre y cuando cumplas con el mandamiento que Dios te da. Precioso es nuestro Dios, ¿no? Precioso es nuestro Dios. Quiero que me acompañes, por favor, a Hebreos 4, en el versículo 12. En Hebreos 4, en el versículo 12, nos encontramos otro texto que habla precisamente de la palabra de Dios. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te lo vuelvo a leer. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso no es un concepto, es una vida, es una práctica. Cuando tú lees la palabra de Dios, tiene mucha eficacia, porque la palabra de Dios es viva porque te da vida, y es eficaz porque te sirve para todo. Y cuando dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, es algo muy precioso. El alma y el espíritu. Dentro de nosotros debemos de hacer siempre esa separación. No podemos mezclar nuestra carne con las cosas espirituales. O eres carnal o eres espiritual. Y precisamente la palabra de Dios nos ayuda a hacer esa separación. Una cosa son las cosas carnales y otras son las cosas de Dios. Por eso dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y dice más, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir con esto? Discierne los pensamientos. La palabra de Dios te ayuda a discernir si tus pensamientos son buenos o son malos. La palabra de Dios te ayuda también a discernir tus pensamientos y te ayuda a discernir las intenciones de tu corazón. Amados, hay gente que se congrega nada más para darse ellos mismos la sobadita, para no sentirse tan malos. Las intenciones de su corazón no son buenas. Bueno, cuando la persona lee la palabra de Dios, se da cuenta si sus intenciones son buenas o sus intenciones son malas. Por eso es importante que leamos la Biblia. Vuelvo a repetir, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ya para terminar, hermanos, vamos a 2 de Timoteo 3, versículos 16 y 17. 2 de Timoteo 6, versículo... 2 de Timoteo 3, versículo 16 al 17, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Platicaba una vez yo con una persona y me dijo, es que la Biblia no la escribió Dios. Por supuesto que la Biblia no la escribió Dios. No la escribió el Padre, no la escribió el Hijo, no la escribió el Espíritu Santo, sino que los santos hombres de Dios que escribieron la Biblia, la palabra de Dios, la escribieron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Algunas personas necias dirán, pues ¿cómo me compruebas eso? La misma Biblia lo dice, por un lado. Por otro lado, ¿cómo ves tú que la Biblia fue escrita en distintos tiempos, por distintas personas con distinta cultura, y todos convergen en lo mismo? Ahí se comprueba que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y tienen un uso. Inspiradas por Dios y tienen un uso. ¿Para qué? Son útiles para enseñar, útiles para redarguir, y útiles para corregir, y útiles para instruir en justicia. ¿Quieres ser una persona enseñada? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona a la cual el Espíritu Santo le redarguye de pecado? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona que necesita hacer correcciones en tu vida? Lee la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona instruida? Amado, amada, lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Amado, se acabó, no puedo. Cuando tú no quieres hacer las cosas para Dios es porque tú no quieres, no porque no puedas. Porque Dios te capacita a través de su palabra de cómo debes de hacer las cosas. ¿Pero qué tenemos que hacer? Ponte a leer la Biblia. Ponte a leer la Biblia. Y no porque yo te quiera poner a leer la Biblia, sino porque es lo que tú necesitas. Es lo que te conviene. ¿Quieres conocer a Dios? Ponte a leer la Biblia. ¿Quieres saber cómo es Dios, el carácter de Dios? Ponte a leer la Biblia. ¿Quieres saber cómo eres tú? Ponte a leer la Biblia. ¿Quieres saber qué sucede con los muertos? Ponte a leer la Biblia. Porque la Biblia tiene una explicación correcta para toda situación que vivimos los cristianos. ¿Por qué? Pues porque la Biblia es la palabra de Dios. Amado, por mi parte es todo. Buenos días y que Dios te bendiga.